Hoy te voy a enseñar los únicos ejercicios que necesitas para aumentar tus bíceps y dejar a un lado tus brazos de flaco. Igual te parece una locura, pero si me haces caso y los haces de la forma correcta, con las explicaciones que te voy a dar, no vas a necesitar realizar más ejercicios. Si estás viendo este vídeo, lo más probable es que te interese saber cómo hacer que tus brazos crezcan porque no has tenido mucho éxito, o simplemente quieres maximizarlos para que se conviertan en un punto fuerte. Y no, ya te voy adelantando que gente que use la excusa de la genética no tiene cabida en este vídeo. Esta, por supuesto, que va a condicionar la forma o las inserciones y orígenes de tus músculos, pero en ningún caso va a ser un impedimento para generar tamaño en tus bíceps. Lo que mucha gente no sabe es que la mayoría de ejercicios que creen que son para tus bíceps no van a hacer que crezcan tanto como tú quieres. Además, variables como el orden de ejercicios, la selección o el timing de estos juegan un papel crucial a la hora de priorizarlos. Yo mismo era una de esas personas, por lo que empecé a investigar y a probar con mis atletas hasta conseguir resultados impresionantes en los bíceps. Toda esta información que he estado reuniendo durante años y que sin duda marca la diferencia en el desarrollo del tamaño de tus bíceps, la hemos condensado en el máster de la mejora de la composición corporal y culturismo natural que tenemos en ENFAB. Pero no te preocupes, porque hoy te la voy a traer toda en este vídeo. No solo te voy a enseñar los únicos ejercicios de bíceps que necesitas para aumentar el tamaño de estos, sino que también te voy a hablar de series, de repetición, incluso de orden, para que puedas aplicar a partir de ahora en las programaciones de tus rutinas de brazos, al igual que yo he hecho todos estos años con mis atletas, consiguiendo resultados increíbles. Pero antes de nada, he de reconocerte una cosa: te han estado mintiendo todo este tiempo. Es más, yo mismo te acabo de mentir. Así que necesito que te quedes en este vídeo, que te estaré explicando todo con mi amigo Enfafneto. Pero bueno, como sé que estás aquí por los ejercicios, dentro con el primero. Primer ejercicio: curl predicador en banco Scott. Lo primero que se nos viene a la mente es utilizar una barra Z. Esta permite pues un agarre muy cómodo para los antebrazos y dependiendo de la movilidad de tu muñeca, puede que, aunque esta sea limitada, este agarre te favorezca mucho. Un error que me suelo encontrar mucho es utilizar un agarre excesivamente ancho, impidiendo aplicar esa fuerza también de rotación interna que puede ser favorable para intentar aislar tus bíceps. Por lo tanto, opta por un agarre interno y coloca los codos a la altura de las muñecas o incluso un pelín más abiertos, pero nunca debes tener ni demandas de rotación interna ni demandas de rotación externa. El segundo error más común que suelo corregir a todos mis atletas es la altura en la que se posicionan respecto al punto de restricción de los codos. Esto, por supuesto, que viene condicionado por el banco, que debes regular en función de la longitud de tu tronco. El criterio de eficacia aquí sería que, si bien las axilas no debe haber distancia respecto a este punto de restricción, tampoco te pases y coloques de forma que se flexionen solo los hombros. Simplemente busca una posición cómoda, que no te mantenga distanciado de este punto de restricción, pero que no haya excesivo espacio entre tu torso, las axilas y los brazos. El tercer error común en este ejercicio es no tratar bien cada una de las fases con el protagonismo que tienen. Durante la fase excéntrica, lo que ocurre es que solemos tanto rebotar abajo como acortarla, sin llegar a los máximos grados de extensión del codo. Y por consecuencia, arriba sí que nos pasamos del punto donde tenemos demanda. La resistencia, cuando pasa la línea del codo, tiene justamente demandas contrarias, con lo cual aquí el bíceps ni se entera. Y esto no vale para nada. Controla las diferentes fases, como siempre comentamos, con su respectiva deceleración, pausa en el punto de máximo estiramiento y, sin aprovechar ningún tipo de reflejo elástico muscular, desde parado, concéntrate en subir de forma controlada sin pasar justamente este punto. Mi recomendación va a ser que te quedes justo antes de que tus antebrazos se coloquen perpendiculares al suelo, por este punto. De todas formas, te voy a dar un pro tip que utilizo con prácticamente todos mis atletas en este ejercicio. Los bíceps, al tratarse de un músculo pequeño, lo más probable es que te encuentres descompensaciones. La barra no favorece a compensar esto justamente porque corrige las descompensaciones repartiendo la resistencia en una mayor superficie y corrigiéndola con ambos brazos. Pero tengo la solución y está al alcance de todo el mundo: mancuerna. Esta, además de permitir esta compensación de la que estamos hablando, tiene todos los beneficios que tiene un ejercicio unilateral: mejora del umbral de esfuerzo, menor gasto calórico y mayor reclutamiento de unidades motoras. Pero no queda ahí. Fíjate en esta mano. Vete con ella al punto de restricción y apóyate. Alinéate ligeramente y coloca este pie adelantado, generando todavía más restricción.
Esta estabilidad te ayudará a aplicar toda la intencionalidad del mundo en las últimas fases concéntricas, donde más importante es concentrarse precisamente en esas repeticiones tan lentas. ¿Ves? Es que no se... Uy, me pillas aquí. Eso, te explicaba. Te han estado mintiendo todo este tiempo cuando te hablan de ejercicios de bíceps, cuando la realidad es que el codo lo cruzan otros dos músculos, que son, por un lado, el braquial y por otro lado, el braquiorradial. Por lo tanto, cuando se trata de hablar de ejercicios de bíceps, la realidad es que debemos hablar de ejercicios de flexión de codo, es decir, flexores de codo. Como se trata de repartir el trabajo entre tres músculos principales, debes entender que esto se condicionará por la rotación del antebrazo, es decir, el agarre, y con la posición del hombro, es decir, si está más en flexión, neutro o en extensión. En el caso del curl predicador, trabajamos con agarre supino, por lo tanto, el braquiorradial, es decir, el rosa, ya queda fuera de juego. Aunque tenga bastante mecánica interna, no vamos a considerarlo protagonista. A continuación, debes entender que los primeros grados de flexión, el que mayor brazo de momento interno tiene, es decir, el que más protagonismo tiene para la acción, será el braquial. Y a continuación, la segunda mitad del rango de movimiento será en este caso el bíceps el protagonista y para nota, concretamente la cabeza corta, el que se encargará de completar la acción. Y esto se debe principalmente a que el bíceps está formado por dos cabezas, es tan solo la larga la que cruza por completo la articulación del hombro, quedando acortada en cuanto hacemos el gesto contrario, que es la flexión del hombro. Con lo cual, si esta está cortada, será la cabeza corta, que no es dependiente de la flexión del hombro, la encargada de generar el movimiento. De todas formas, no te preocupes porque el protagonista al principio sea el braquial, porque junto con los bíceps va a ser luego lo que le dé la forma a tu brazo, siendo en el caso del braquial el que detalle la cara externa y el caso de los bíceps el que le dé justamente esa forma de pico que tanto buscamos. Este ejercicio, el curl predicador, entra dentro de los que trabajaremos con el hombro en ligera flexión y agarre supino. Debes entender que es un ejercicio que, al ser una carga gravitacional, se trata de un ejercicio con demandas descendentes, es decir, nos costará más al comienzo, cuando, recuerda, el braquial es el principal protagonista. De todas formas, si esto es lo que te preocupa, tengo la solución. Dentro de este grupo de ejercicios puedes trabajar incluso con el hombro neutro o con él en flexión, pero buscando movimientos que tengan las máximas demandas en la segunda parte del rango de movimiento, como el caso de trabajarlo en una máquina o directamente en polea baja. Pero con este tan solo tenemos una de las tres piezas del puzzle, así que vamos con el segundo. Para el siguiente ejercicio, como buen friki de la biomecánica, te voy a recomendar que te descargues la aplicación del nivel en tu teléfono. Si eres de iPhone, ya viene predeterminada. A continuación, calibrarás el móvil en el suelo en 0 grados, lo apoyarás en el respaldo y te acercarás aproximadamente a los 45 grados. Ahora tomarás dos mancuernas y como te pases con la inclinación no provocaremos el efecto de comportamiento de la resistencia que vamos a buscar. Este segundo ejercicio, que es el curl de bíceps o flexiones de codo tumbado con mancuernas, debemos buscar varias cosas. Lo primero que debes saber es que las mancuernas, al ser una carga gravitacional, es decir, dependiente de la gravedad, al comienzo, estando el brazo perpendicular al suelo, esta gravedad hace que la resistencia pase por mi codo, haciendo que no ofrezca resistencia apenas. Esto cambia por completo cuando comienzo el ejercicio y a medida que me voy acercando a los 90 grados de flexión del codo, donde me ofrecerá mayores demandas, siendo este el punto donde la resistencia está más alejada de mi eje anatómico, es decir, de mi codo. Y para los expertos, esto es el brazo de momento externo. El primer error que me encuentro siempre en este ejercicio y que corrijo a prácticamente todo el mundo es que, siendo los flexores del codo prácticamente todos monoarticulares, no tiene ningún tipo de sentido movilizar el hombro. Entonces trata de buscar que tu húmero se encuentre quieto en todo momento. El mejor criterio de eficacia será que te grabes de lado y veas si en todo momento tu brazo se mantiene perpendicular al suelo. En caso de que lo adelantes, preocúpate, pues estarás trampeando el ejercicio.
El segundo error que me suelo encontrar vuelve a ser nuevamente el control, que si has estado atento con la explicación de la carga gravitacional, esto hace que si no dominamos un ejercicio de peso libre como es trabajar con mancuernas, hará que al final dejes que el codo se extienda del todo, cojas impulso y de forma involuntaria te ayudes a subir. El ejercicio aquí no ofrece demandas y las máximas demandas se encuentran aquí. Si yo llego con inercia a este punto, lo más probable es que el bíceps tan solo con la energía elástica que he acumulado me sea suficiente como para que no requiera de la activación y por ende estímulo sobre el bíceps. Por último, como me gusta siempre convertirte en un profesional del entrenamiento, te voy a dar un tip que te va a mejorar la estabilidad del ejercicio. Toma justamente los límites de tu respaldo como punto de restricción para tus húmeros. Entonces, genera una retracción escapular, lleva atrás los hombros, extiende tu caja torácica a través de la extensión de la columna y apoya aquí tus brazos. De esta manera estarás utilizando el banco como ese punto de restricción. Punto importante, este segundo grupo de ejercicios en los que ahora, si bien mantenemos el agarre supino, nos vamos a ir a trabajar con una extensión del hombro. A diferencia de los anteriores, esto lo que provocará es un movimiento sobre la cabeza larga del bíceps, que si ya has estado atento, sabrás que al ser biarticular y cruzar la articulación del hombro, le dará un mayor rango dinámico a hacer precisamente su acción contraria, es decir, estará más estirado. Aunque esto ya lo sabrías si hubieses hecho nuestro máster en mejora de la composición corporal. Ahora debes entender que si bien en Fafneto no está tumbado como estaba yo en el gimnasio, sí que vamos a pensar que la gravedad va hacia mí, de tal manera que el ejercicio nos ofrecerá mayores demandas cuando el antebrazo se encuentre paralelo al suelo. De esa manera volvemos a generar un mayor protagonismo sobre las cabezas del bíceps que en la segunda parte del movimiento, y ahora sí, trabajando con mayor protagonismo sobre la cabeza larga, podremos enfatizar justamente esta parte muscular. De igual manera, en este grupo también pertenecen ejercicios como el curl bayesian entre poleas, el cual ahora sí ofrece las mayores demandas al comienzo, que si has estado atento o atenta sabrás que el braquial será protagonista. Este grupo de ejercicios me gusta especialmente por el hecho de que si entendemos que tan solo la cabeza larga del bíceps cruza la articulación del hombro, este gesto le provocará un mayor rango dinámico, partiendo de un mayor estiramiento y con todos los beneficios que eso conlleva. Como último ejercicio, y sé que le voy a dar una alegría a más de uno, volvemos a utilizar mancuernas. Y no quiere decir que las máquinas o las poleas no sirvan. De hecho, si te quedas hasta el final, verás un ejemplo de rutina con otra selección de ejercicios en la que también puedes utilizar tan solo esos para priorizar el crecimiento de tus brazos. Tercer y último ejercicio, nos vamos a colocar de pie y pasamos de, como estábamos trabajando, agarre supino, a generar una rotación interna del antebrazo y trabajar con agarre neutro. Y sí, estoy hablando del tan famoso curl martillo. Una vez más, respecto al comportamiento de la resistencia, con este ejercicio tenemos una intencionalidad de generar máximas demandas cuando la resistencia, una vez más gravitacional, se aleje lo máximo posible de mi eje anatómico, una vez más el codo, y por lo tanto al principio vuelve a no costarme para colocarse el punto de máximas demandas en torno a los 90 grados, que si ajustamos los últimos grados de flexión se acercará al codo como para pesar menos, pero que a cambio acortará mucho los músculos, entonces costará prácticamente lo mismo. Lo que te quiero decir es que es un ejercicio que a partir de este punto, aunque sea el de máximas demandas, me costará lo mismo completar este rango de movimiento. Y esto es de suma importancia para que entiendas lo que es el primer error que te voy a explicar respecto a este ejercicio. ¿Cuántas veces nos encontramos en el gimnasio a gente haciendo este ejercicio así? Yo creo que a día de hoy no he visto a nadie mover en este ejercicio el peso que realmente puede mover sus brazos. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es que utilices tu propio cuerpo como punto de restricción. Utiliza tus dorsales, abduciendo un poco tus escápulas y apoyando sobre ellos tus brazos. No generes esa famosa rotación interna, pues lo único que va a hacer es mover tu hombro para sacar el codo y ayudarte así de otra musculatura. Los codos tienen que estar fijos y las mancuernas, si bien no hace falta que vayan completamente rectas, tampoco quiero que vayan hacia adentro. Busca una posición natural de tus antebrazos. El propio agarre neutro ya hará que favorezca una mayor alineación
en este caso del braquiorradial. Por su parte, el control, una vez más, le debes dar la suma importancia que tiene respecto al protagonismo de cada una de las fases, decelerando el movimiento, frenando y acortando arriba el músculo, reteniendo el peso. Como pro tip, y que entenderás a continuación cuando te lleve con mi amigo en Fafneto, te voy a recomendar que realices repeticiones hasta la última, en la que de forma voluntaria movamos las repeticiones lo más rápido posible, pero que ya no se muevan, es decir, esa repetición a RIR 0, y a continuación, ahora sí, vas a atrasar los codos y trabajar con una posición un poquito más extendida de los hombros. Esto reducirá el brazo de momento externo, o lo que es lo mismo, te podrás ayudar un poco de otra musculatura que, si bien no va a llegar a ser protagonista como para estimularse, te va a ayudar a seguir metiendo un poquito de trabajo más en los braquiorradiales. Sería hacer algo así como una drop set mechanics. Último grupo de ejercicios, aquellos que ahora sí trabajan con la posición rotada de nuestro antebrazo. Y aquí podremos elegir ejercicios con un agarre neutro o directamente con un agarre prono. En ambos casos convertirán a el braquiorradial, que habíamos dejado de lado anteriormente, en protagonista. En nuestro curl martillo, gracias a que las mancuernas se separan de nuestro cuerpo en torno a los 90 grados de flexión del codo, y gracias a la acción de gravedad, es cuando lo percibimos con mayores demandas de resistencia. ¿Pero significa esto que las demás cabezas no son protagonistas? No, si has estado atento sabrás que es una articulación compleja, que es muy complicado dejar de lado el resto de musculatura. De igual manera, si te preocupa mucho el trabajo del braquiorradial y quieres intentar aislarlo lo máximo posible, te voy a recomendar que vuelvas a generar todavía más rotación y trabajes prácticamente con un agarre prono. A mayores, si buscas todavía más resistencia en este punto, como por ejemplo con una barra y añadiéndole una goma, ahora sí que sí, tus bíceps serán mucho menos protagonistas. Se trata en todo momento de repartir la misma porción entre menos personas. Ahora que ya has visto estos 3 grupos de ejercicios, volvemos al gimnasio y te enseño un ejemplo de cómo programar tu rutina. Te voy a dar un ejemplo de rutina con otros 3 ejercicios diferentes que, al igual que estos, encajan perfectamente a nivel biomecánico, y te voy a justificar el porqué de su orden, el porqué de su perfil y cómo programarlos, variables como repeticiones, series o incluso la selección y el orden de los propios ejercicios. Como primer ejercicio volvemos a seleccionar uno que tenga ligera flexión del hombro, pero me voy a una máquina. Esta máquina, que está determinada por palancas, tiene un comportamiento de la resistencia ascendente. Y si has estado atento o atenta, habrás visto que esto es justamente lo contrario a el comportamiento que tenía el mismo ejercicio, pero con mancuerna. Esto, según la explicación que te he dado, ya sabrás que hace más protagonista en la segunda parte del rango de movimiento, en este caso al bíceps, y concretamente a la cabeza corta. Te voy a recomendar no bajar de las 8 repeticiones, y tiene una explicación. Como todo, lo hacemos con intencionalidad y esto no iba a ser menos. El argumento de por qué no bajar de 8 repeticiones será que con un comportamiento tan agresivo en la fase en la que el músculo ya está cortado y no puede generar mucha fuerza, si utilizo mucha resistencia, como tendré que utilizar por debajo de las 8 repeticiones, lo más probable es que no tenga un umbral de tolerancia suficiente como para poder pelear bien esas últimas repeticiones. Por lo tanto, con un mínimo de 8 y un máximo, para no romper el ratio estímulo-fatiga, de unas 14-12 repeticiones, vamos a movernos así durante unas 2 series. ¿Y por qué no más? Porque, al igual que lo vimos en el banco Scott, aquí lo vamos a realizar también de forma unilateral, con todos los beneficios que eso conlleva. Por lo tanto, si lo haces bien, te ajustas a la intensidad adecuada y sumas que realizar un ejercicio unilateral lleva el doble de tiempo, 2 series serán más que suficientes para que, si me haces caso con lo que viene a continuación, tengas la rutina perfecta. Como segundo ejercicio, como hemos hablado de movimientos que mantengan el hombro en extensión, nos vamos al famosísimo curl Bayesian. Y aquí siempre hay un error gravísimo, que es que cuando realizo el movimiento no tengo ni idea de las demandas que quiero generar, trabajando o bien con el error que hablábamos del movimiento sobre el hombro, o bien justamente trabajando con demandas o ascendentes, o bien no tener ni idea del comportamiento de la resistencia que estoy llevando a cabo. Pues bien, como el primer ejercicio te he dicho que tiene un comportamiento ascendente, ahora vamos a combinarlo con uno inverso, con un comportamiento descendente. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio
tenemos más demandas que al final. Y las ventajas que tiene esto es que, además de aprovecharnos de todo lo que el estiramiento nos proporciona, ahora, en este caso, si hablamos de la cabeza larga del bíceps, cuando le ofrezcamos más resistencia, será la que más estiramiento tenga, proporcionándole un mayor rango dinámico. Esto, como ves, se trata de combinar constantemente intencionalidades. Y al igual que en los ejercicios del principio, el primero era descendente y el segundo ascendente, ahora lo estamos haciendo al contrario. Por lo tanto, lo que buscaremos es que el cable en nuestro curl bayesian viaje paralelo al suelo al comienzo, colocándose lo más lejos posible del codo. En mi caso, no tengo torre de poleas estrecha, pero no pasa nada, me viene perfecto para explicarte cómo setapearlo en caso de que en tu gimnasio te encuentres con el mismo problema. Lo único que va a condicionar esto es que tenemos que buscar que los cables converjan lo suficiente como para venirnos lo más perpendiculares a nosotros posible. Entonces, lo que cambiará es la distancia en la que se encontrará el banco de las poleas. Y aunque te miren raro, tendrás que colocarlas bastante más lejos de lo normal. Ahora, si nos fijamos de frente, los cables convergen hacia mí de forma mucho más perpendicular de lo que lo harían si me colocase aquí. Y esto es muy importante para que, además de que la línea de acción de la resistencia se alinee con la línea de acción del músculo, no tengas tampoco excesivo estiramiento ni demanda sobre otros grupos musculares al generar esa abducción del hombro. Ahora que nos encontramos ante un ejercicio simultáneo, sí que vamos a ahorrar tiempo si añadimos 3 series. Y lo sé, ahora estarás pensando que como es un ejercicio con máximas demandas en estiramiento, esto lastrará más fatiga y que igual te tiene más sentido hacer en este 2 y en el anterior 3. Pero tranquilo, porque el siguiente no va a ser protagonista del bíceps. Así que no te preocupes por reventártelo aquí, porque de aquí se irá a descansar. Una vez que tenemos en cuenta todos los criterios de ejecución que hemos hablado en el curl 45 con mancuernas, toca hablar de las repeticiones. Y ahora vas a pensar que estoy loco, pero aquí sí que no importa si en alguna serie bajamos de 8 repeticiones. Si tienes el control total sobre el hombro, no pasará absolutamente nada si trabajas por debajo de 8 repeticiones. Y vamos a establecer un mínimo de 6. Pero como tenemos 3 series, vamos a hacer lo siguiente. Trabajaremos la primera serie entre 6 y 10 repeticiones y como los saltos entre poleas son bastante grandes, tratándose el bíceps de un grupo muscular pequeño, trabajaremos en rangos de repeticiones amplios. Y si el primero fue de 6 a 10, el segundo será de 10 a 14. Ampliar los rangos de repeticiones nos permite centrarnos en progresar a nivel técnico, buscando sumar repeticiones con esa estandarización y despreocupándonos porque si llegamos al rango superior, hay una diferencia suficiente de repeticiones como para estar tranquilos de que el siguiente salto lo podré completar. Como último ejercicio, vamos a dar el homólogo de nuestro curl martillo, pero ahora en polea. ¿Y por qué? Porque tú que me estás viendo aún piensas que las poleas mantienen tensión continua. Y nada más lejos de la realidad, lo único que cambian las poleas es que la misma carga gravitacional se redistribuye por cables y poleas para que me ofrezca una dirección diferente, pero es exactamente igual que el peso libre. Una vez aclarado esto, vamos a hablar del curl martillo en polea, que me lo encuentro continuamente en los gimnasios ejecutándose mal. El principal error que me encuentro aquí es realizar este ejercicio sacando los codos de la línea de acción de la resistencia. A mayores, debes entender cómo la resistencia actúa respecto a nosotros. En las mancuernas hablábamos de que al principio no me costaba, en los 90 grados me costaba más y la fase final me costaba prácticamente lo mismo. En este caso, el cable, si yo me coloco atrás como suele verse en los gimnasios, lo que va a ocurrir es que en ningún momento se me va a acercar al codo de forma relevante. Por lo tanto, aquí no me cuesta absolutamente nada, aquí me cuesta un poco, pero nunca de manera sustancial. Es decir, no tiene un cambio relevante en su perfil de resistencia. Que si recuerdas, cuando te hablaba del braquiorradial y de su mecánica interna, es muy importante que reciba las máximas demandas en torno a los 90 grados. Por lo tanto, te voy a dar 2 consejos. Prueba a realizarlo unilateral, ya sea con media cuerda o con, lo ideal, una muñequera, para que el agarre no sea factor limitante. Busca el punto de restricción por el lateral de la polea. De esta manera, ejecutando de manera unilateral, provocarás que la línea de acción de la resistencia se aleje
consiguiendo el punto de mayores demandas, ahora sí, donde buscamos. Pero al igual que te enseñé con EnFabNeto, vamos a aplicar ahora en caso de que queramos eliminar lo máximo posible la involucración de los bíceps en el movimiento de curl martillo. Entonces vas a buscar una barra Z, le vas a atar una goma y vas a colocarla en el centro. Písala justamente en el medio y utiliza ahora un agarre prono con una mayor rotación interna del antebrazo y sin llegar un agarre prono puro para que no nos moleste las muñecas. Ahora tendrás un ejercicio en el que, por si cualquier motivo quiero enfatizar todavía más mi brachiorradial, es la forma más inteligente a nivel biomecánico de acercarnos a aislarlo. Pero realmente debes ser muy inteligente a la hora de seleccionar los ejercicios, pues buscar que un músculo de estos tres sea excesivamente protagonista puede hacer que te veas como Popeye. Ahora ya sabes los únicos ejercicios que necesitas incluir para dejar atrás tus brazos de flaco. Y por tanto ya sabes más que el 90% de todos los entrenadores personales. Pero imagínate todo lo que podrías conseguir si encima vivieses de esto. Aquí te dejo un vídeo en el que te explicamos con todo lujo de detalle cómo tienes que hacer para convertirte en entrenador personal de forma legal en menos de 12 meses. Y aquí tienes otro de todos los motivos por los que debes dejar de hacer press de banca si quieres que te empiece a crecer el pectoral.